Buenos días, mi nombre es Rafael Tinoco y hoy vamos a hablar de los retos de trabajar con problemas de ecohidráulica a múltiples escalas y en particular de nuestro trabajo con experimentos de laboratorio a escalas pequeñas para entender los procesos que controlan las interacciones físicas y biológicas en los ecosistemas. Bueno, algunos ya sabrán el chiste de un policía caminando de noche, ve a un hombre buscando sus llaves en el piso y después de varios minutos ayudándole a buscar, le pregunta, bueno, ¿está seguro que se le cayeron aquí? Y el hombre responde, no, las perdí en la otra calle, pero es que aquí hay más luz. Y es que a veces el problema cuando enfrentamos proyectos multidisciplinarios es precisamente este. Tenemos hidrólogos e ingenieros hidráulicos que buscan respuestas dentro del área que conocen, mientras que biólogos, químicos y ecólogos pueden estar buscando con las herramientas propias de su área en un lugar distinto. Y en la mayoría de los casos la respuesta está justo en el medio, lo que significa que solo debemos salirnos un poco de nuestra zona de confort para encontrar mejores respuestas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ya por separado sabemos mucho de los procesos de mecánica de fluidos en ríos y costas, ya sabemos cómo caracterizar algunos procesos morfodinámicos y tenemos herramientas para predecir procesos biológicos, pero cuando tenemos todo esto junto, el problema se vuelve más complicado. En mi caso, como ingenieros, nuestra meta es el ser capaces de planear, diseñar, construir y operar obras de infraestructura, pero para hacerlo debemos entender los procesos fundamentales, tanto físicos, químicos y biológicos, así como las interacciones de estos procesos con el ambiente. Ahora, considerando estos tres factores, hidro, geo y eco, podemos hacer predicciones con modelos basados en procesos en lugar de usar solo modelos empíricos. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, cuando empezamos a estudiar hidráulica, tenemos nuestros diagramas de Moody para coeficientes de fricción, tenemos nuestro número de Manning para canales, coeficientes de arrastre para objetos sumergidos, número de Shields para dinámica de sedimentos, todos estos basados en mediciones de velocidades medias para simplificar nuestros problemas. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de interacciones con ecosistemas acuáticos, nuestros flujos a canal abierto se vuelven mucho más interesantes porque ahora tenemos interacciones flujo-estructura, tenemos interacciones entre estelas, remolinos turbulentos en un amplio rango de escalas. Y nosotros podríamos hablar horas de medidas de turbulencia, pero por hoy basta decir que podemos usar las fluctuaciones instantáneas de nuestras mediciones de velocidad para entender el comportamiento de nuestros flujos turbulentos, el tipo de turbulencia que se genera y cómo los organismos responden a este tipo de turbulencia en el flujo. Ahora, ¿dónde lo hacemos? En mi caso, en el laboratorio de hidrosistemas de la Universidad de Illinois. Y en este laboratorio tenemos varios tipos de canales de oleaje, de corriente, tenemos canales de meandros, túneles de flujo oscilatorio, en donde podemos hacer todo este tipo de estudios que involucran sedimento, que involucran ecosistemas acuáticos y diferentes condiciones hidráulicas. Y también tenemos el nuevo laboratorio de ecohidráulica y ecomorfodinámica, en donde tenemos canales especialmente diseñados para estudios con peces y otros organismos, modelos físicos con túneles anulares y túneles de viento, así como algunos túneles oscilatorios a pequeña escala y canales de flujo hiporreico. Entonces, hoy vamos a hablar brevemente de tres temas. Uno es interacción, flujo, vegetación, sedimento. El otro es control de especies invasoras y finalmente procesos de transporte y mezcla. Mi objetivo hoy no es presentar los detalles de los estudios porque estaríamos aquí varias horas, sino convencerlos que necesitamos un cambio de paradigma para tomar en cuenta interacciones de turbulencia en nuestros modelos basados en procesos físicos. Pues vamos a comenzar con sedimento. Lo que podemos hacer es ir al laboratorio y usar modelos físicos para representar nuestras plantas, la vegetación en estuarios y en zonas costeras, reproduciendo la geometría de las plantas o la densidad de la población de la vegetación. Con nuestros experimentos podemos medir velocidades, podemos medir la cantidad de sedimento que entra en suspensión en función del tipo de vegetación y el flujo que es alterado por la presencia de las plantas. Y después con nuestros datos podemos usar, again, un número de shields, pero nos podemos dar cuenta que cuando estamos trabajando dentro de estos paneles de vegetación, menores velocidades producen mayor cantidad de sedimento en suspensión, lo que significa que modelos tradicionales basados en velocidades medias no nos van a servir para predecir la suspensión dentro de la vegetación. Nos falta considerar algo, y ese algo es la turbulencia generada por las plantas. Una vez que cambiamos o sustituimos la velocidad media por un parámetro representativo de la turbulencia, que en este caso sería la energía cinética turbulenta, podemos tener nuevos coeficientes que nos ayuden a predecir el efecto de las plantas en el transporte de sedimento.
Si nos vamos a más detalle, podemos ver cómo el sedimento se mueve en condiciones de flujo oscilatorio. Este es uno de los canales pequeños que les mostraba en el laboratorio de ecohidráulica, y podemos usar nuestras mismas técnicas de imágenes de partículas para medir estos flujos con detalle. Entonces, con estas herramientas ya podemos ver el cuadro completo. Estelas generadas por las plantas, tenemos dos capas de flujo dentro y por encima de la vegetación. Podemos ver un desfase en el campo de velocidades, en el cambio de dirección de las velocidades oscilatorias. Y este desfase entre la capa inferior y la capa superior se ve muy claro en términos de velocidades, como podemos ver en esta gráfica mostrando las velocidades promediadas por fase, pero también se puede ver de manera muy clara en los niveles de turbulencia que ya sabemos que son responsables por la resuspensión de sedimentos. Entonces, este tipo de análisis nos permite saber en qué momento dentro de nuestra fase podemos esperar que las plantas tienen un mayor efecto en resuspensión. Y con esta información podemos generar modelos ya sea muy simples o muy complicados que toman en cuenta las mediciones de turbulencia para predecir concentraciones de sedimento en canales con vegetación. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, los validamos con nuestros datos experimentales y con datos de campo, y podemos ver que tenemos una concordancia con el tipo de modelos que generamos y las mediciones que tenemos en campo. En cuestión de control de especies invasoras, bueno, sabemos que hay algunas especies que queremos que vuelvan a nuestros ríos y hay otras que queremos evitar a toda costa que se sigan reproduciendo. Entonces, en nuestro caso, queríamos estudiar métodos de control de la carpa asiática en ríos, así que nos fuimos al laboratorio, conseguimos larvas y huevos de carpa asiática y los pusimos a correr por una semana en nuestro canal de laboratorio, y usamos nuestras cámaras para rastrear la posición de las larvas. Entonces, esto nos permite obtener las trayectorias de cada una de estas larvas durante cierto tiempo en nuestro experimento, y podemos usar velocimetría de partículas para obtener la velocidad con la que estas larvas se mueven ante diferentes condiciones de flujo. Bueno, ¿qué es lo que observamos? Bueno, que a medida que aumentamos la velocidad, creamos dos capas de flujo, una de bajas velocidades detrás de unas obstrucciones, altas velocidades por encima, creamos una zona de mezclado, una zona de cortante. Entonces, cuando comparamos la distribución de las larvas con el mapa de energía cinética turbulenta que tenemos en la parte inferior de la gráfica, se vuelve claro que las larvas están evitando zonas con altos niveles de turbulencia, y la capacidad que ellas tenían de moverse entre las capas superior e inferior se limita una vez que se alcanza este límite de energía cinética turbulenta que previene el paso de estas larvas entre capas. Entonces, podemos hacer lo mismo con otros casos, como nuestra vegetación sumergida, y vemos los mismos patrones. Larvas que van a evitar las zonas de alta turbulencia y que incluso prefieren zonas con velocidades más altas, pero con mejores condiciones en esos remolinos, en esas condiciones de turbulencia que son más adecuadas para permitirles nadar en estas condiciones. Finalmente, en caso de nuestros procesos de transporte, difusión y dispersión, por ejemplo, en deltas o en confluencias de ríos, podemos tener fuentes de sedimento o de contaminantes y necesitamos modelos para predecir estos procesos. De nuevo, nos podemos ir al laboratorio y tratar de modelar estos escenarios, esta confluencia de ríos con la presencia de vegetación o sin vegetación. Y en nuestro caso, podemos usar cámaras infrarrojas para detectar los cambios en la temperatura de la superficie del agua, y lo que vemos es la complejidad de las interacciones entre estas dos corrientes. En esta imagen tenemos el flujo yendo de derecha a izquierda, tenemos la interacción entre esos dos canales, un canal con agua caliente, un canal con agua fría, y podemos ver todas las estructuras turbulentas que se generan en esta interfase. Si agregamos nuestros cilindros rígidos, ahora agregamos una escala más a nuestras interacciones turbulentas, ahora limitadas por una escala de longitud más. Si aumentamos el número de plantas, la densidad de nuestra vegetación, vemos cómo esta densidad comienza a controlar los niveles de mezcla entre estas dos corrientes. Y si usamos plantas flexibles, ahora perdemos la coherencia de nuestros cilindros rígidos y ahora empiezan a emerger múltiples escalas de turbulencia. Entonces, de la misma manera que analizamos nuestras velocidades, también podemos analizar nuestras temperaturas medias y ver si esto nos puede dar una mejor idea de cómo se está realizando este proceso. En nuestro caso, podemos usar fluctuaciones térmicas. Así como usamos nuestras fluctuaciones para calcular energía cinética turbulenta, podemos usar un procedimiento similar para ver estas fluctuaciones turbulentas en nuestro campo de temperaturas, que nos están permitiendo dar una mejor predicción de cómo se da este proceso de mezcla en esta confluencia de
de ríos. Ahora, estos experimentos son una simplificación de la realidad, pero podemos usar las mismas técnicas en campo y ver los mismos comportamientos en zonas con vegetación, como tenemos en este caso con un pozo de alivio. Tenemos nuestra corriente de agua fría pasando por la derecha y nuestra agua estancada, mucho más caliente porque ha estado en contacto con el sol en la parte izquierda de la pantalla. Mismo procedimiento, mismas técnicas que podemos usar con nuestra información de campo. Y así llegamos al final. Espero haberlos convencido que la complejidad de estos procesos ecogeohidráulicos requiere entender una gran variedad de interacciones a una gran variedad de escalas y que debemos salir de nuestra zona de confort para poder encontrar nuestras respuestas. Muchas gracias. Aquí tenemos algunas de nuestras referencias y mi información de contacto.